hacer. Como 2, 1. Para atrás, para acá. ¿Por qué? No sé. ¿Tienes un camión o tractocamión o vehículo pesado? JBR es tu mejor opción. Expertos en reparación de bombas hidráulicas con una mano de obra excepcional, extraordinaria y magnífica y de la más alta calidad. Además cuentan con una amplia variedad de refacciones para todo tipo de camiones y sus derivados. Precios justos, servicio accesible, atención profesional. Eso es lo que distingue a JBR. Calidad y compromiso en cada detalle. No lo pienses más, acércate a JBR Refaccionaria y siente la diferencia en cada reparación. Gracias a JBR, seguimos en potencia con el Escolta Podcast. Gracias. En Keep Skills nos dedicamos a dar vida a tus diseños con impresión DTF Textil y DTF-V. Utilizamos insumos de alta calidad, equipos profesionales y procesos estandarizados para garantizar la mejor impresión en cada trabajo. Nos enfocamos en darte un servicio rápido, claro y con atención personalizada. En Keep Skills, como marca Guanajuato, trabajamos con calidad, confianza y compromiso en cada pedido. Estamos listos para trabajar contigo. Education Approach y El Escolta presentan. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a un programa especial, para mí muy especial. Y pues bueno, no tengo palabras para darle una presentación tan extensa con este personaje que hoy tenemos. Con el simple nombre, ustedes se van a dar cuenta de quién estoy hablando. El profesor Javier Torrente. Bienvenido, profe, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy feliz. Muchísimas gracias por contactarme para hacer esta entrevista y poder estar cerca de León, que es una ciudad que amo, y del público de León que tanto apoyó al equipo en su momento cuando nos tocó llegar. Gracias a usted, profe, por aceptar la invitación, por darnos un poco de su tiempo, porque yo sé que es una persona ocupada y al contrario, se le agradece ese gesto tan amable de su parte. Quiero empezar esta entrevista con lo siguiente. 8 de junio de 1969 nace su personaje en Rosario, Argentina, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Acá una familia de clase media de Rosario, con un padre muy futbolero y bueno, mi abuelo también muy futbolero, mi tío muy futbolero, y ahí empezamos nuestro recorrido. Y pues bueno, Argentina, país futbolero 100%, al Sí, ciudad. 100%. Y ciudad, Rosario es una ciudad muy futbolera. Tenemos siempre, nos disputamos con algunos equipos de Buenos Aires quiénes son las mejores divisiones inferiores. Hoy estamos un poquito atrás, pero en su momento, cuando estuvo Grifa y Marcelo Bielsa en las inferiores de Newell's, estábamos a la vanguardia. Jugadores como Gabriel Batistuta, Batigol, Lionel Messi, y del lado de enfrente, Mario Kempes y Di María. Estamos hablando de una ciudad que ha arrojado a la selección argentina y al concierto internacional, porque todos estos futbolistas emigraron, jugaron en Europa, en México, bueno, muchísimos jugadores que tenían un extraordinario nivel. Entonces, una ciudad que respira fútbol. no, y luego con los nombres que me acaba de mencionar, son puros jugadores élite, grandes jugadores. Profe, Así es.
Profe, en el entorno en el que usted crece, ¿cuántos hermanos son? ¿Su papá fue futbolista? ¿Alguien llegó a ser profesional? Mi hermano y yo somos dos varones. Mi Ok, papá no llegó a ser futbolista profesional, siempre jugó, pero no llegó. Y nosotros jugamos en nuestras edades tempranas en un equipo que se llama Argentino de Rosario. Mi hermano jugó un poco más que yo en primera división, pero la pasión por el fútbol estaba ahí. Yo estudié educación física, empecé a trabajar en edades tempranas, allá por los 22, 23 años, ya en las inferiores de Newell, con el maestro Grifa, con Claudio Vivas y con Marcelo Bielsa, nos fuimos conociendo en aquella época. Y bueno, después cuando Bielsa va al Atlas a trabajar en aquel gran proyecto de divisiones juveniles que le dio al fútbol mexicano una camada, Janet impresionante. Borghetti, impresionante. Pavel Pardo, Cepeda, bueno, muchísimos futbolistas, el Chato Rodríguez, bueno, muchísimos futbolistas que me tocó participar de ese trabajo ahí en el Atlas y también donde fui muy feliz en Guadalajara. Un periodo corto que duró 6 meses y después Bielsa finalizaba su contrato, regresamos y nos toca tomar Vélez Sarsfield, en aquel Vélez del 98 97-98 que logra el campeonato. Ok, ok. ¿De dónde empieza tu gusto por dedicarte al fútbol? O sea, es una ciudad futbolera al 100%, pero ¿cómo te das cuenta que te quieres dedicar a esto? Podías haber sido otra Y, cosa. y bueno, sí, lo que pasa que yo, mi hermano, yo fuimos, nosotros éramos deportistas natos. Eh, Teníamos la posibilidad de tener varios clubes de barrio cerca en los que jugábamos básquet, hacíamos natación, jugábamos fútbol, jugábamos eh, frontenis, cien por bueno, un ciento montón de deportista. actividades. cien por ciento 100% de... deportivo. Exacto. Entonces, cuando tengo que decidir qué clase de educación secundaria, que allá es la prepa, ¿no? Queríamos, eh, fui a una escuela que tenía orientación sobre la educación física, una escuela que se llamaba República de Grecia. Entonces, a los 13 años, no solo estudiamos lo que era un bachiller comercial normal, Ajá, sino que teníamos a contraturno, como en otras escuelas pueden dar técnica, mecánica y esas cosas. En exacto. esta teníamos lo que era la orientación sobre la educación física y donde aprendíamos los reglamentos y entrenábamos y jugábamos handball, vóley, básquet, eh, fútbol, atletismo, natación, bueno, todo un bagaje de actividades. Entonces, mientras yo iba jugando en las juveniles de Argentino de Rosario, de Adiur, eh, a la vez estábamos también estimulándonos dentro del deporte en un montón de otras actividades. Ok. Y cuando llego a la edad de que uno tiene que transformarse en un jugador profesional de élite o no tiene la suerte porque quizá no tiene las condiciones futbolísticas que tienen otros, Ajá. yo ya estaba muy orientado al profesorado de educación física y empecé siendo preparador físico. Cuando me salí del fútbol empecé siendo preparador físico. Inclusive lo cuento en mi libro que tuve la posibilidad de ver a Messi cuando era un chiquitín, Ok. jugando en los campos de Malvinas. Desde ahí era un Malvinas fenómeno. ya era un fenómeno, sí, sí, era una pulga que ganaba el partido solo. Era como un genio, yo lo describo como un genio adentro de la botella, ¿no? En un cuerpo
minúsculo, capaz de hacer cosas de jugadores que mucho más grandes, ¿no? Y bueno, en esa época fui preparador físico de Leo Scaloni, de Samuel, fui preparador físico de muchos futbolistas que después se consolidaron y lograron jugar a gran nivel internacional. Heinze, bueno, muchísimos. Quiroga. Infinidad de grandes jugadores. De grandes Y jugadores. cuando llego al Atlas, lo mismo, me toca hacer, ya estaba mucho más vinculado con la parte técnica, ¿no? Bielsa me fue volcando hacia la dirección técnica, pero en aquel primer momento en el Atlas llegué de preparador físico y fui preparador físico, como lo dije anteriormente, de Cepeda, del Chato Padilla, De de Juan Borghetti. Pablo Santiago, ¿qué? De Borghetti. No, Borghetti ya era más grande, ya estaba Ya- en el primer equipo, pero sí lo vi, por ejemplo, lo vi debutar a Rafa Márquez Ok. y tuve la suerte de estar en el partido de despedida también de Rafa Márquez, Ok. 25 años después, ¿no? Él debutó muy joven, con 15, 16 años, estaba debutando en la primera del Atlas, allá por el año 97, y luego de eso hizo la carrera que hizo, tanto a nivel seleccionado como en Europa, y luego volviendo al León y siendo parte del equipo bicampeón. Pieza Entonces, fundamental del equipo. exactamente. Muy bien. Oye, ¿de dónde viene tu influencia futbolística? ¿Quién fue o quién es para ti esa persona que te influye a ti para poner esas tácticas o esa garra o ese espíritu en los equipos? Bueno, yo tuve la suerte de poder trabajar con Marcelo Bielsa, aprender muchísimo al lado de él, transformarme, diría, en entrenador a su lado. Los equipos de Marcelo son equipos protagonistas, equipos con garra, equipos con mucho temperamento, pero también es un poco como nosotros nos criamos. Nosotros en esa infancia que hablábamos anteriormente éramos competitivos. A lo que jugábamos, ya sea en el barrio, en la calle o en el club, era la disputa de demostrar que soy mejor que el otro y ese espíritu competitivo que hace que uno se transforme en un entrenador que tiene esas características. Entonces, yo siento que mi equipo, independientemente de ganar, empatar o perder, que todos queremos ganar, yo siento que el equipo me representa cuando lo da todo, cuando se entrega al 100%, cuando da ninguna pelota por perdida, cuando va a todas. Y me parece que si transita ese recorrido, me tengo que quedar tranquilo. Después, el resultado, por supuesto, que a todos nos gusta ganar. Exacto. Yo siempre soy de esa idea de que el equipo es el reflejo de su técnico. Si el técnico es aguerrido, o sea, con carácter, el equipo lo tiene que demostrar en la cancha. Pero si eres un técnico medio tímido, tranquilo, pues el equipo te va a reflejar eso, sinceramente. Es cierto, también hay una cosa, cuando a veces hay problemas grupales o cuando a veces uno no logra esa conjunción futbolista-entrenador, a veces el equipo sin querer deja de hacer lo que el entrenador le pide. Exacto. Y ahí donde se aleja por ahí de esa impronta que vos estás diciendo. Cuando el equipo está alineado con el entrenador, el equipo va a ser el reflejo del entrenador. Claro. Pero a veces como son personas y como los grupos a veces son difíciles de manejar, otros son más dóciles, a veces uno logra alinear un plantel y que se brinde, y otras veces
pasa el tiempo y el mensaje ya no llega con tanta claridad. Y bueno, ahí es el arte de la conducción. Recuerdo que llegué en un momento donde el equipo estaba ahí en León con 5 puntos en 7 fechas y donde no, el cuerpo técnico de Tena no le estaba llegando al grupo y me toca reemplazarlo. ¿Y quién puede decir que Tena no es un gran entrenador técnico. importante? Claro. ¿No? Entonces, hay veces que se rompe esa comunicación. A nosotros nos toca arrancar muy bien. Rápidamente el equipo entiende lo que nosotros le queríamos imprimir. Estuvimos 11 fechas invicto, clasificamos y eliminamos al superlíder. Exacto. Creo que fue que Tijuana, Tigres, perdón. Tijuana. Tijuana. Después nos toca Tigre, también en un partido, en una serie polémica con algunos fallos arbitrales raros. Nos toca quedar afuera haciendo muy buenos partidos contra Tigre y prácticamente a punto de llegar a una final, ¿no? Claro. Y después de eso, producto de alguna salida de futbolistas importantes y de algunos conflictos internos, en el torneo siguiente quedamos a borde de clasificación y en el torneo siguiente no estábamos teniendo un gran nivel, sino que teníamos altibajo. Pero es producto de a veces algunos recambios. Yo siempre digo que si uno quiere tener un Ferguson, por ejemplo, que está 30 años en el mismo club, es importante armar un grupo, consolidarlo, pelear algo y desarmarlo y empezar de nuevo. Claro. Para que cambien las caras, para que Ah. lleguen futbolistas nuevos y para que el mensaje del entrenador siga manteniendo fuerza. La otra manera es armar un grupo sólido y cuando el entrenador va perdiendo fuerza, decidir cambios, pero mantener un grupo de futbolistas por ahí mucho tiempo. Entonces, el cambio de entrenador refresca las energías y hace que el equipo vuelva a pelear por cosas importantes. Y bueno, como digo, si son distintas maneras, a veces uno puede decir quiero tener un entrenador mucho tiempo, es necesario sí o sí la rotación de futbolistas. Claro, tienes toda la razón. Oiga, profe, ¿cuál es la clave para que los jugadores tengan esa confianza y ese respeto hacia el entrenador? O sea, para ti, ¿cuál es la clave? Bueno, uno, manejarse también el entrenador con mucho respeto hacia ellos y ser cercano a la hora de abordar las problemáticas diarias. Si uno está todo el día con el látigo, van a responder cierto tiempo, pero después sí o sí el equipo se va a alejar de la voz del entrenador. Ese equilibrio entre cercanía y autoridad que hay que llevar, para mí es la clave de que el jugador sienta la confianza, se anime a hacer en el campo lo que tiene que hacer un futbolista, sin el temor de que el entrenador lo pueda reprender o no, porque es clave que el futbolista se sienta con confianza. Y después, las reglas del profesionalismo, estar bien entrenado, estar dispuesto para que el equipo pueda pelear cosas importantes o pueda dar el máximo. Y esa conjunción cuerpo técnico, futbolista, y esa cercanía es lo que yo creo que le da al jugador un plus para tirar en el campo el 100%. Muy bien. Siempre digo también, hay digamos, para describirlo de esta manera, ¿no? Si uno tiene buenos futbolistas,
bien entrenado físicamente y con un buen entrenador, tiene un combo para pelear la parte alta de la tabla. Ok. Eso es Si sí alguna, o sí. No sí o sí, falla. no falla. La parte alta de la tabla alguno la pelea con buenos futbolistas que estén bien entrenados y con un buen entrenador. Si alguna de estas aristas falla, es decir, este año no tuvimos la billetera suficiente y no pudimos contratar los futbolistas que queríamos, pero mantenemos dos bien entrenados físicamente y un buen entrenador y vamos a pelear la mitad de la tabla. Porque la calidad técnica falta o porque el entrenador no es tan bueno o porque la preparación física no es tan buena. Si falla una de las tres, vamos a pelear la mitad de la tabla. Si fallan dos de las tres, es decir, el entrenador es malo y tenemos malos futbolistas, por más que estemos preparados físicamente bien, vamos a pelear la parte baja de la tabla. Exacto. ¿Tá? Profe, me Sí, está convenciendo. Si yo fuera dueño de un equipo, ya lo hubiera contratado inmediatamente. dos de las tres malas y ya uno pelea la parte baja de la tabla. Y si son las tres malas, es la tormenta perfecta, digamos, para irse al descenso. Ahora, Exactamente. por más que digamos que tengamos buenos futbolistas, buena preparación física y un buen entrenador, tenemos las tres cosas, ¿eh? En todas estas cosas que yo describí, la parte de comunicación psicológica y confianza para que esa conjunción termine siendo campeón, ¿no? Claro. Porque pelear la parte alta de la tabla, después Es ser hace campeón. falta que haya un 100% de convencimiento de que la tarea que estamos llevando adelante es por este camino. Y yo siempre digo, a veces hasta podemos errar la estrategia, pero si los jugadores están convencidos y tienen ganas de esforzarse por el mensaje del entrenador, porque hay buena conjunción y hay buena parte psicológica, podemos lograr cosas imposibles. Muy bien, profe. Con esta explicación, a cualquier convence, a cualquier dueño de equipo lo convences. O sea, con esa seguridad y con eso que nos acabas de explicar, wow, eso habla muy bien de ti, profe. Una persona preparada, una persona estudiada, no un inventado por ahí. Muy bien por ti, profe. Oiga, profe, Muchas gracias. usted ha dirigido en distintos países y culturas futbolísticas. ¿Qué tan importante es adaptarse al contexto de cada liga? ¿Y qué diferencias has notado? Importantísimo. ¿Qué, Gran pregunta. o sea, qué diferencias has notado que te hayan dejado marcado, que digas, ah, caray, es distinto esto? Gran pregunta porque siempre decimos que todos los individuos somos distintos. Cada individuo es un universo por su crianza, por la familia que tuvo, por el lugar donde se crió, pero también cada idiosincrasia de cada país es diferente. Claro. Entonces, no es lo mismo dirigir en México que en Colombia, que en Chile, que en Argentina. En Bélgica. O que en Europa, Exacto. en Bélgica o Francia. Entonces, por ejemplo, yo cuando llego a Francia me doy cuenta rápidamente que por idiosincrasia no aceptaban ningún tipo de imposición el futbolista francés. O sea, no podía, o sea, si tú querías imponerle algo, es prohibidísimo. Olvídate que te vayan a decir que sí o que te vayan a hacer caso. Ok. Pero es un país donde hubo una revolución donde le cortaron la cabeza al rey. Eh, nada más. Nada Entonces, más. entonces uno dice, claro, es un país que no acepta el autoritarismo bajo ningún punto de vista y todo debe ser charlado, consensuado. En otros países, como en Perú, a lo mejor el entrenador da una orden y el futbolista acata.
sin cuestionar demasiado. Entonces, cada país tiene su idiosincrasia, su forma, y hay que saber manejarse. Yo estoy muy lejos del autoritarismo, entre comillas, pero hay momentos donde la decisión final la toma el entrenador. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo con que todos lo veamos, lo conversemos, veamos cuál es la mejor estrategia, lo conversemos con los futbolistas, pero hay un momento donde hay que tomar la decisión final y tenemos que estar todos alineados. Y si nos desalineamos, si no confiamos en que la mejor decisión es esta, ahí se generan grietas que rompen el grupo o que hacen que las estrategias no triunfen. Pero gran pregunta con esto de que, por ejemplo, el fútbol mexicano es un fútbol abierto, un fútbol de mucho juego, muy parecido al fútbol francés, de mucha dinámica. En cambio, acá el fútbol argentino es más cerrado, más de lucha, más de pelea, en que cada pelota, entonces uno tiene que saber que en cada país qué tipo de juego puede desarrollar, siempre teniendo algunos patrones. Claro, es decir, claro. En el fútbol mexicano, por ejemplo, no es un problema jugar con línea de 3 o línea de 4. Hay entrenadores que han jugado con línea de 3 y hay entrenadores que han jugado con línea de 4 y han ganado todos los sistemas. Pero, por ejemplo, Paraguay, si vos querés jugar con una línea de 3, está muy arraigado el 4-4-2, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, la idiosincrasia del país también te dice, bueno, vamos a jugar con línea de 3. Y te miran como diciendo, este está loco. Y claro, entonces, contradecir culturalmente a la línea del país quizá no sea lo mejor. Y eso no quiere decir que uno no tenga que transigir en que la pelota tiene que ser bien jugada o que la dinámica para pasar al ataque y que el juego por el suelo. No se trata de que voy a este país, pateamos la pelota para cualquier lado, sino que hay, independientemente del esquema o independientemente de la forma, siempre hay unas líneas conductuales que hace que uno pueda, con cualquier sistema, imponer el juego que le conviene al equipo. Es la importancia de adaptarse a los países a los que vas, ¿no? Y conocer el fútbol a fondo y empezar a adaptarte. Claro que sí. Y me imagino lo difícil que ha de ser dirigir en Francia, donde pues tienes que consensuar una decisión y si los jugadores no están de acuerdo, pues simplemente pues no se hace. Me imagino que es difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el diálogo, la comunicación y el respeto mutuo, ¿no? Y luego Siempre, tú como siendo, dijimos, y luego tú alguien siendo... Sí, dime, profe. alguien tiene que conducir y la decisión final termina siendo de uno. Y independientemente de eso, también yo soy de trabajar de manera institucional. Cuando lo hice con Chuchín ahí en el León, estaba el club en ese momento, estaba en un momento complicado donde tenía que sacar algunos sueldos altos y no podía traer futbolistas del mismo salario, del mismo nivel. Y bueno, son situaciones que suceden en los equipos, que no duran para siempre, porque tanto Pachuca como León han logrado salir campeón, pelear campeonatos, ganar la Conca Champions, ir al Mundial de Clubes. Bueno, evidentemente que haya algunos momentos donde uno tiene que decir, bueno, desinvierto acá para invertir en este otro lado, o este año tengo que saber que voy a estar en mitad de tabla, pero todo eso uno no le puede comunicar a los hinchas. Exacto. Porque el hincha se maneja por la pasión, entonces, bueno, uno a veces está en un lugar, en una situación donde está no como quisiera, estamos como podemos. Exactamente. Y a veces la impaciencia, yo siempre digo,
llegado al club, haber ganado un montón de partidos en el principio. Se sacó a la venta la famosa camisa Exactamente, que vamos a hablar los de esa hinchas, camisa. 3.000 camisas compraron los hinchas. Y bueno, y después, 6 meses después, eh, no había dejado de ser el buen entrenador que era, pero no se estaban dando algunos resultados y recibía la agresión o el insulto del hincha enojado. Y uno tiene que entender que es parte de la pasión y bueno, es fútbol. Es fútbol, al final de cuentas es fútbol. Ahorita vamos a hablar de esos temas, profe, muy interesantes esos temas. Pero bueno, sigamos. ¿Qué tan importante es para usted, profe, el desarrollo de las fuerzas básicas dentro de un club? Es importantísimo. ¿Cómo lo manejas? Clave, clave. Para mí, bueno, y también tuve la suerte, como lo decía anteriormente, de haber trabajado con Grifa y con Bielsa en juveniles del Atlas, con Grifa en Newell's Old Boys. Eh, la organización de juveniles, el desarrollo, la captación y desarrollo de los futbolistas son los que te nutren el equipo de primera división, pero aparte te permiten tener productos exportables. Claro. Jugadores que no van con un pequeño salario en sus primeros años del debut, se van vendidos a lo mejor en cifras importantes y le dejan al club un montón de dinero que le permite contratar otros futbolistas o traer jugadores de un nivel superlativo y pagar los salarios que pagan. Entonces, la captación, desarrollo y proyección de futbolistas juveniles para mí es fundamental. Claro que sí, porque fíjate, ahorita lo acabas de mencionar y es un círculo muy fácil de hacer. O sea, trabajas con jugadores, lo vendes caro, el club se llena de una cantidad fuerte y le invierte en jugadores también fuertes. Y es un círculo. Por Y eso es que... aparte, Sí, sí. puesto en eso, también pensándolo a nivel nacional, porque Eh, uno lo que necesita es tener también una selección nacional importante que le permita pelear cosas importantes en el plano internacional, porque se prestigia al país. Entonces, si claro. todos los equipos trabajamos bien en juveniles, desarrollamos juveniles, exportamos juveniles y tenemos 30, 35, 40 futbolistas jugando en las mejores ligas del mundo, nuestra selección va a ser mejor y nuestro fútbol se prestigia. Es lo que, Entonces, es lo que pasa en Argentina, por eso hay tantos argentinos jugando en muchos países. Regresan después de 2, 3 años de estar participando en Europa, por decir, regresan a la mejor a su selección y ya son unos cracks. Pero es que es, acá en México sale un jugador bueno y lo quieren vender como con lo que cuestan las perlas de la Virgen, o sea, carísimo. Y a lo mejor en Argentina no es tan caro, pero sí le dan la fluidez de, ok, vete a jugar, vete, regresas a mi selección, pero ya siendo un más maduro profesionalmente. y hoy las cifras se han ido para arriba, pero quizá un traspaso dentro del fútbol mexicano es más alto que lo que quisiera pagar un equipo de Europa de mitad de tabla para abajo. Y Claro. es muy importante, porque por ejemplo yo me tocó estar en el Español de Barcelona, ir a ver, estaba Montes, y cada fin de semana vos te estás enfrentando a los mejores delanteros de las ligas, de los distintos equipos, que está lleno de croatas, franceses, alemanes. Entonces uno dice, claro, jugar en esas ligas te permite que cada fin de semana vos estás jugando un partido marcando al centrodelantero de una selección que podés llegar a enfrentar el día de mañana cuando te toque ser Seleccionado. jugador de selección. Claro. Entonces, ese desarrollo, y no hay nada más formativo que la competencia, enfrentar cada fin de semana jugadores importantes, no hay nada más formativo que eso. Muy bien, profe. ¿Cómo es tu proceso de estudio hacia un rival previo a cada partido? ¿Cómo vas planeando tu estrategia?
Y aparte, ¿cómo motivas a tus jugadores cuando te enfrentas a equipos con grandes jugadores élite, por decir un ejemplo, cuando te enfrentas a un Figo, a un Zidane, un Clubier? ¿Cómo es tu preparación previa a ese partido? Normalmente nosotros analizamos los partidos previamente y sabemos dónde tiene la fortaleza, dónde tiene las debilidades y qué tipo de esquema utiliza el rival. Sabemos cómo patean las pelotas paradas, sabemos cómo reciben en contra los balones detenidos y armamos primero el entrenamiento de la semana que tiene que ver con el rival al que vamos a enfrentar. Es decir, el primer día de la semana yo analizo lo que hicimos bien y lo que hicimos mal en el partido nuestro, en el que nosotros jugamos. Y los errores que hayamos cometido, organizo algunas ejercitaciones para corregir los errores que cometimos el partido anterior. Ya promediando la semana, el segundo o tercer día, empezamos a incorporar ejercitaciones para prepararnos contra el rival que vamos a jugar. Es decir, si el rival juega con 2 delanteros y nosotros vamos a armar una línea de 3, son ejercitaciones con línea de 3. Si el rival es posible de ser presionado, vamos a trabajar la presión alta, pero si te desgastás mucho presionando alto y el rival juega igual y no pierde la pelota, quizás el intento de recuperación lo vamos a hacer en una zona media. Entonces voy llenando la semana de ejercitaciones, primero corregir lo viejo, lo que hicimos mal, y después prepararnos para el partido siguiente. Es ejercitaciones que nos describan. Muchas veces mis futbolistas dicen en la entrevista, jugamos contra tal equipo y pasó todo lo que dijo el profe que iba a pasar. Bueno, eso es el estudio. Claro. Sí, bueno, tal jugador, por ejemplo, el extremo izquierdo es pierna derecha y va a ir siempre para adentro. Entonces vos le decís a tu lateral derecho, le decís, mirá, él no va por afuera, va por dentro. Cuida tu perfil. Busca perfil de remate, no busca intento de centro. El que tira centro es el lateral que le pasa. Cuando él se cierra, el lateral le pasa por fuera. Entonces, el extremo izquierdo se tira para adentro y el lateral izquierdo rival pasa. Entonces uno habla con su lateral derecho y con su extremo derecho o su volante de ese lado y le dice, bueno, mirá, esto va a pasar así, así. Cada vez que este haga esto, este va a hacer esto otro. Entonces hacemos un ejercicio que los prepara en el cambio de marca, los prepara en cómo evitar ese posible remate al arco, lo prepara en la posibilidad de centro del lateral. Entonces, después el partido se juega y a veces el centro sale igual o el remate también, porque es fútbol. Pero ellos tienen en la cabeza todo lo que puede ir pasando en el partido. Y también vemos, decir, bueno, mira, cuando usa este esquema o usa este otro esquema. Okay. Cuando entra este jugador, normalmente cambia de esquema, es decir, pasa de jugar 4-3-3 a jugar 4-4-2 porque agrega un doble 9. Entonces ahí hablas con tu volante central y decís, vos acá vas a tener que estar más atento porque tus dos centrales van a estar mano a mano o directamente armamos una línea. Entonces uno ya va armando como una esgrima mental, digamos. Exacto, ¿Qué puede hacer el rival y qué podemos hacer nosotros? Y de qué manera lo podemos neutralizar y a partir de recuperar la pelota, de qué manera nosotros le podemos hacer daño. Decir, bueno, mira, por ejemplo, cuando inician, el central bueno es el central derecho y el central que le cuesta más o no tiene tanto perfil es el central izquierdo. Entonces deja que salga el central izquierdo y presionarlo en este sector. Y uno va preparando el partido a partir de eso. Después el partido se juega, depende también mucho de la personalidad del futbolista, de cuando la pelota la tenemos nosotros, hacer daño, animarse a jugar, intentar. Y el otro también estudia. Claro. La mayoría de jugadores también estudian y saben
qué es lo que uno hace bien y qué es lo que uno hace mal. Y bueno, muchos partidos se definen a veces por la pelota detenida. Los partidos no son los mismos si se abrió el marcador a que si estamos 0-0. Cuando se abre el marcador aparecen espacios que antes, mientras estábamos 0-0, no había. Bueno, son 90 minutos de una batalla deportiva, digamos. De pura estrategia. Son 90 minutos de pura estrategia, de estar cuidando cada milímetro de la cancha, de no estar cometiendo errores. A lo mejor estás atacando bien, estás teniendo la pelota, pero el mínimo error o una genialidad de alguien, de un rival, del rival, cambia todo el esquema. Exactamente. Y por eso ahí también, cuando te dicen, no, los chicos en juveniles tienen que jugar igual que juega la primera. No. El chico en juveniles tiene que jugar todos los esquemas posibles, tiene que jugar con línea de 4, tiene que jugar con línea de 3. Quizá vos me decís, bueno, la sub-20, que es la última antes de entrar en primera, sí, quizá esa tenga que jugar igual que el primer equipo, por si yo necesito un lateral derecho, como juegue igual, lo subo y ya sé que el chico va a saber hacer lo mismo. Pero antes de eso, tiene que formarse con todos los distintos esquemas, con todas distintas formas de juego, y es muy sano para que el día que llega un entrenador y dice, vamos a jugar con línea de 3, no te miren asustado o no piensen que se les termina el mundo porque haya un cambio en lo que es jugar 10 metros más adelante, 10 metros más atrás, o armar una línea de 3, una línea de 4, si jugamos con doble 9 o jugamos con un solo 9, ¿no? Claro. Muy bien, profe. Antes de continuar, voy a mandar a un pequeño corte, pero antes quiero recordarles que pueden seguir esta entrevista en Spotify, en Facebook, Instagram, TikTok y pues obviamente nuestra página madre o nuestra página más importante que es Facebook. Así que vamos a hacer un pequeño corte. Si tienen su cervecita, café, mate, lo que estén tomando, es momento de recargarlo porque regresamos y les dejo esta recomendación de nuestros patrocinadores, ¿ok? Gracias. ¿Quieres culminar tus estudios, pero aún no has podido? El trabajo, las ocupaciones diarias, ¿no te permiten hacerlo? Imagina poder hacerlo con clases en línea, horarios flexibles, sin exámenes, evaluaciones por proyectos. En Education Approach es posible. Termina tu bachillerato en tan solo 6 meses, o tu licenciatura en Administración o Pedagogía en tan solo 6 meses, así como tu maestría. Pregunta por todas nuestras promociones y las becas que tenemos para ti. En Education Approach, somos Pray and Act. Ok, profe, vámonos con la siguiente pregunta. A lo largo de su carrera, usted ha tenido, me imagino, que pues, situaciones muy difíciles. ¿Cómo las has enfrentado y cómo las superas? ¿Cómo un golpe a lo mejor anímico, un golpe fuerte? ¿Cómo Javier Torrente supera ese trago amargo? Bueno, hay a veces que es necesario golpear la mesa, levantar el tono de voz para hacer reaccionar a los futbolistas. Otras veces, después de un partido, una derrota que es dura, hay veces que conviene no decir nada, seguir trabajando y pensar en el próximo partido. Son distintas, hay que tomar la temperatura, ¿no? Son distintas maneras de abordar las problemáticas, los tragos amargos que nos tocan en el fútbol. Yo sí creo que es importante que haya una conjunción entre lo que siente el entrenador y lo que sienten los futbolistas. Y esto lo quiero decir, si perdemos un partido, a mí me duele en el alma,
como le puede doler al mismo hincha del equipo. Y Claro. si subimos al micro y hay música y a todo le vale madre, no es por ahí, ¿no? Sí, creo que ser respetuoso de la derrota, del dolor del hincha, del dolor del entrenador, del dolor del mismo futbolista y entender que no es cuestión, por supuesto que no vamos a estar torturando, porque el primer, segundo día de la semana donde uno trabaja los errores que hayan pasado en el partido y después hay que empezar a pensar en el partido siguiente, empezar a trabajar la estrategia siguiente y cambiar el chip, porque si uno llega con el dolor de la derrota anterior al partido siguiente, y probablemente nos vaya a ir mal, ¿no? Claro, claro que sí, profe. Oye, profe, ¿tú has estado a la mano o a la par o compartiendo con grandes técnicos de renombre? ¿Qué enseñanzas te han dejado y cómo lo has implementado en tus equipos? Y bueno, uno, si bien tiene sus características personales, eh, haber trabajado al lado de Marcelo, eh, haber visto de cerca trabajar a Efraín Flores, por ejemplo, allá en el En el Atlas, Atlas. haber visto trabajar a Peckerman, haber visto, en algún momento me tocó también ver los entrenamientos de los rivales y bueno, pude ver a Bangal, mm, a Rigosaki, a muchísimos entrenadores de renombre, verlos trabajar y todos te dejan enseñanzas. Creo que uno, con la forma de ser de uno, tiene que absorber las cosas positivas y descartar las cosas negativas y formar su propia identidad. Yo no pude ver trabajar a Sampaoli o en algún momento, cuando Sampaoli estaba empezando, estuvimos bastante cerca. Eh, yo digo que las copias no resultan. Claro, claro. Yo no puedo imitar a Bielsa ni puedo querer ser Bielsa y estoy hablando desde mi punto de vista, uno de los mejores del mundo. Claro, sí, Pero sí, sí. tenemos que ver quizá que para mi forma de ser, la forma de manejarme que me hace sentir cómodo es distinta a la de Bielsa, es distinta a la de Simeone o es distinta a la de cualquier entrenador importante. Nosotros ahí en el draft, en el año 19, allá en Cancún, tuvimos la suerte, cuando estaba en Morelia, de que se organizó una charla para todos los entrenadores de primera y segunda división y estaba Capello Ok. y estaba Martín Palermo, estaba el profe, como es, Ojito Mesa, estaba, eh, bueno, un montón de entrenadores históricos de la Liga Mexicana y tener una charla muy linda, muy profunda. Estaba también Diego Alonso, Ujú. Matías Almeida, bueno, una charla ahí donde hablamos de forma de juego, de la identidad del fútbol mexicano y la forma de salir jugando, que siempre le gustó al fútbol mexicano salir jugando por abajo, la tenencia, y son charlas muy enriquecedoras y donde uno comparte, charla, después te toca enfrentar a Mesa o al Chiqui García o a la Volpe, en su momento cuando le tocó enfrentar lo que estaba en el América. Bueno, eh, riquísima desde todo punto de vista, con Claro, muchas conclusiones para sacar, donde uno dice, bueno, esto me gustaría implementarlo, esto no, yo soy de esta manera y lo haría distinto, pero ese compartir en el draft, Capello
hablaba de que siempre le gustaba jugar con 2 delanteros mínimo y si no 3, no le gustaba jugar con un 9 solo de punta, y eso hacía que le gustaba usar la línea de 3, bueno, y hablaba y comentaba, y del otro lado le respondía Ojitos Mesa, charlaba, y bueno, y estaba muy, muy buena la dinámica. Sí, me imagino esa plática, me las Y imagino. hermoso, fueron como casi 3 horas de charla entre todos los entrenadores de la liga, por eso ese convivio que se realiza ahí en el draft, donde uno puede conocerse más profundamente, estaba el Chacho Coudet también, bueno, También. conocerse más profundamente con muchos entrenadores, conocerse también cómo trabaja determinada problemática, nos hace crecer a todos. Y de ahí vas agarrando cosas, te las vas quedando, te las vas quedando. Exactamente, y por ahí hay cosas que vos decís, no, yo esta por acá creo que no es, y desechás cosas y incorporás cosas, y ese hace crecer mucho el fútbol, ¿no? Oiga, profe, ¿qué recuerdos tienes del español? Y específicamente, a lo que voy, ¿cómo era enfrentar a alguien como Zidane, Raúl, Fernando Morientes, Fernando Hierro, todo ese trabuco de cracks? ¿Qué Bueno, anécdotas, en aquel momento, qué recuerdos te llegan? ayer, bueno, justo estaba en el año 98, cuando nosotros vamos al Español, Zidane todavía estaba en la Juventus Ok, y venía de ser campeón de Europa, jugaba Deschamps de volante central, jugaba Di Livio, jugaba Zidane, Del Piero, Celayeta, unos futbolistas extraordinarios. Y nos toca jugar un partido amistoso con el Español de Barcelona en la pretemporada en San Benedetto del Tronto, donde había venido Villa. No sé si recuerdan el paso del Español. Marcelo lo había tenido en el América, Villa, y lo has incorporado ya en el Español, y nos toca jugar un partido amistoso con ellos y nos toca ganar 1-0 a nosotros en un partido extraordinario que hizo el equipo, y doblegar al que era campeón de Europa con Lippi, ¿no? El entrenador Lippi en ese momento era lo máximo. claro. Y bueno, se genera la estrategia, se ve la forma de presionar, cómo podíamos jugarle, y también fue un día donde por la motivación el equipo jugó a tope, hizo un gran partido. Montero, el uruguayo Montero jugaba, bueno, un equipo extraordinario de la Juventus, campeona de Europa, ¿no? Claro. Y hermoso recuerdo. Aparte de vivir en Barcelona, es una de las cosas más lindas que me pudieron pasar también. Oye, y ahora, eso fue por una parte. Ahora, para enfrentar al Barcelona, con Figo, con Kluivert, con Rivaldo, con Luis Enrique, con Pep Guardiola, o sea, es otra estrategia, es otro análisis de rival, pero Terrible. Estaba en ese momento, había llegado el holandés Van Gaal, Van dirigía el Gaal, equipo. exactamente. Y nosotros nos vamos a la selección argentina antes de jugar el clásico. ¿Qué tan difícil Antes de es? jugar el clásico. ¿Te daba nervio? ¿Qué hacías? ¿Por Y dónde bueno, ataco? ¿Cómo claro, neutralizo a él? ¿Cómo desaparezco a él? O sea, es un horas y horas de preparación para ese partido. sí, exactamente. La preparación, el armado, y bueno, era un equipo extraordinario, como bien lo decís. Aparte todo ese grupo de holandeses que había llegado junto con Van Gaal, Senden, Overmars, Cocu, media selección holandesa estaba jugando en el Barcelona en ese momento. Y bueno, eran partidos que
todos, porque por ejemplo nos tocó jugar contra el Depor La Coruña, aquel de Irureta tan conocido que después fue campeón, que tenía los brasileros, Yalmiña, bueno, un grupo de futbolistas que fue también el que integró Scaloni. Claro, sí, 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 sí lo recuerdo. El Depor La Coruña, que estuvo en los primeros planos internacionales, fue siendo campeón de liga. Estaba también, por ejemplo, en el Valencia, el Piojo López, Claro, el Piojo López. claro, el Kili González, bueno, era un equipo fuertísimo que siempre le ganaba al Barcelona y le jugaba de contra. Era un equipo que se cerraba mucho atrás, onda así como juegan los equipos de Simeone, y atacaba los espacios y le hacía mucho daño al Barcelona y le ganaba siempre. Y dentro de las cuestiones, no. Uno cuando planifica el partido es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para ganarle a estos cracks, no? Me imagino que ha de ser una tarea dificilísima. O bueno, eso era enfrentando a esos cracks, eso, la planeación y estudiar. Pero ahora vámonos del otro lado, profe. Tú trabajaste con Sebastián Verón, Matías Almeida, Diego Simeone, Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Javier Mascherano, Carlos Tevez, entre otros. Así mismo. ¿Cómo es manejar a ese grupo de cracks? ¿Cómo los manejas? Porque todos son de excelente calidad y tenerlos a todos juntos, ¿cómo los pones a jugar? Y Marcelo, por ejemplo, en eso tenía una gran ayuda, que era el profesor Luis Bonini, que trabajó también en el ATE, también en Morelia y estuvo mucho en el fútbol mexicano, que falleció lamentablemente, pero esa gestión grupal que tiene que ver también con quién charlas de una manera, con quién charlas de otra. Exactamente. Y de qué manera tus colaboradores interactúan con determinado jugador o con determinado otro. Y bueno, a mí me quedó Juan Pablo Sorín, el Kili González, a mí me quedó una extraordinaria relación con muchísimos de ellos, toda gente que más o menos siempre dio el máximo por el seleccionado argentino, siempre apoyó la forma de juego del entrenador y que la gestión grupal entre Marcelo, los ayudantes y el profe Luis Bonini pudimos llevar bien adelante. Nos tocó un recambio, nosotros llegamos con un seleccionado que ya estaba pisando los 33, 34 años y luego el recambio donde se logra la medalla de oro del 2004, donde venía surgiendo Gabriel Heinze, donde venía surgiendo Mascherano, Carlos Tevez, Chelito Delgado, que después jugó en el Cruz Azul. Claro, claro, el Chelito. El Chelito, bueno, todos ellos era el recambio de ese grupo. Y justo nos toca ahí entre el 2002 y 2004 llegar a una final de Copa América y lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos con ese nuevo grupo que venía surgiendo. Lucho González. También Lucho González, bueno. claro. Bueno, infinidad. Es difícil, ¿no? Es difícil tener a tantos jugadores de ese nivel y hablarle de cierta manera a uno, hablar de cierta manera a otro y luego hablar de cierta manera entre todos, pero lo hicieron muy bien y ahí están los resultados, ahí están los resultados. Profe, ahora, para ti, ¿qué tan difícil era enfrentar a alguien como a Zlatan Ibrahimovic, a Edison Cavani, Thiago Silva, entre otros en Francia con el Marsella? Ese partido fueron los partidos que Marcelo prepara especialmente y todo eso. Igual nos tocó perder las dos veces. Haciendo buenos partidos y jugando bien, nos tocó perder las dos veces contra ellos porque, es más, recuerdo ese partido en casa donde empezamos perdiendo 1-0 y lo dimos vuelta 2-1 y estábamos jugando bien. Ajá. En el segundo tiempo se enojaron los cracks y sí, sacaron la furia. Sacaron la furia y lo perdimos 3-2, ¿no?
y estaba jugando mal Pastore, me acuerdo, y el segundo tiempo hizo un segundo tiempo extraordinario y levantó el nivel Ibrahimovic y Cavani despertó. Bueno, era claro, aparte tenían Berratti, Mota, jugadores realmente Importantísimos. importantísimo. Igual, Y, pero también en eso pensando, convirtió Gignac, pensándonos cuando nos toca enfrentar a Tigres, Monterrey, América, cuando están con todas sus figuras, ¿no? Hay veces exacto. que nosotros planificábamos los partidos, como lo hice con Morelia, un partido que hicimos un gran partido y empatamos con Tigres de visitante, un 3-3, o con León logramos ganarle 1-0 en su cancha después de 35 años que no se le ganaba, el León nunca ganaba ahí en el Volcán, y hicimos una planificación de partido, justo estaba expulsado por Mauro Boselli y el Guli Peña y el Chapito Monte. Teníamos que ver cómo hacíamos, porque íbamos a jugar sin centro delantero, y terminé poniendo, me acuerdo, uno de la sombra negra de Elías, era el marcador lateral, el pelado, ¿cómo se llama? De Tigres. ¿Quién habrá sido? Torres Nilo. Torres Nilo. Era la sombra negra. Cuando Torres Nilo jugaba, a Elías le costaba el partido. Sin embargo, ese día yo le dije a Elías, vas a jugar más por el centro, vas a jugar casi como fuese un centro delantero, y Torres Nilo jugaba de lateral izquierdo, y ese día con un pase de Chapito y un pique de Elías en diagonal convirtió, y después tuvimos también 2 o 3 más donde podríamos haber ampliado la diferencia, y bueno, esa planificación, uno ve que Elías era tremendamente desequilibrante en casi todos los Claro. partidos, y jugar contra Torres Nilo le costaba más. Entonces, sacarlo de la zona y ponerlo en otro lugar fue la estrategia que hicimos en ese partido para poder tener el éxito. Y bueno, y esa batalla con el Tuca, ¿no? También hermosos partidos, hermosos partidos. Claro, oye, o sea, regresando un poquito a Francia, a Marsella, desde ahí tú ya mirabas cualidades en Guignac, ya mirabas que iba a ser un fenómeno, bueno, obviamente aquí en México lo es, pero desde Francia tú ya observabas algo en él. Y desde en las primeras 9 fechas hizo un gol por partido todos los partidos. Impresionante. Impresionante. Y aparte, un jugador incansable, nunca tiene problema para entrenar, siempre entrena al máximo. Realmente, con nosotros ahí en Marsella se portó 10 puntos, hizo un año muy, muy bueno, muy, muy bueno. Otros también, pero él, había una característica que pasaba: algunos futbolistas que son de fibra rápida, normalmente los futbolistas de color son de fibras rápidas y los futbolistas blancos son de fibra más lenta. Los futbolistas, algunos se cansaban en los entrenamientos y otros no. Y Gignac era de los que no se cansaba nunca. Y raro que alguien así como tú dices, de fibras que eran más lentas de recuperar, no se cansaran tanto. Por lo regular son los de piel de tono o morenos, pues, que son los que tienen la mejor genética, son más rápidos, su genética les Son más ayuda rápidos, mucho. pero le cuesta más lo que es los entrenamientos largos. Ah, ok, ok. Oiga, profe, ya repasamos su paso por varios equipos, pero ¿cómo llega esa invitación al Club León? ¿Quién le marca? ¿Qué proyecto le ofrecen? ¿Qué lo convence a venir a dirigir a León? No, bueno, llegar a la Liga Mexicana es un anhelo de cualquier entrenador. Si bien yo había tenido una propuesta cuando había estado en Cerro Porteño, eh, de Claudio Vivas, que estaba en el Atra en aquel momento, y yo decidí quedarme porque justo tenía que jugar Copa Libertadores, esto, lo otro.
poder llegar a la Liga Mexicana era un gran anhelo. Y yo estaba en el Once Caldas y la delegación del Grupo Pachuca viajó a ver la posibilidad de si iba a comprar el Once Caldas y después viajó y terminó comprando el Everton de Viña. Y yo estaba en el entrenamiento normal y ellos llegaron y me vieron entrenar, me vieron llevar adelante la dinámica del entrenamiento y luego bajaron, se sacaron fotos con Juan Carlos Henao, que era el arquero campeón de la Libertadores, que estaba todavía con nosotros ahí. Estuvimos charlando con Pedro Cedillo, Jesús Martínez y bueno, se ve que les quedó en el recuerdo aquella vez que nos conocimos. 6 meses después de eso, en el momento en que el León estaba pasando un momento complicado, me realizan un llamado y me ofrecen la posibilidad de ir al León. Y fue realmente un llamado que tomé con muchísima alegría, con muchísima... porque llegar a la Liga Mexicana, poder llegar a un equipo como el León, vivir en una ciudad como el León fue algo maravilloso, maravilloso, un tiempo que me tocó vivir maravilloso. ¿Hay algo en esa plática o en esa llamada que haya sido clave para decidirte venir a León? ¿O desde que te dijeron, oye, hay esta oferta, vente a León, no lo pensaste dos Ya, veces? yo cuando me dijeron que estaba la posibilidad, revisé lo que era la plantilla y vi que podían tener algún momento bajo en el rendimiento, pero estando Elías, Chapito Monte, Mauro Boselli, Germán Cano, Mejía, Nacho, Navarro, el Chispa Velarde, estaba también Novaretti, Novaretti y Burdizo. Burdizo, Realmente son los que nos faltan ahorita. el rifle, realmente era un plantel rico que podía estar pasando alguna crisis o física o alguna crisis ¿Emocional? emocional en relación con el entrenador. Claro. Entonces, estaban en un bache, estaban en un momento donde yo llegué, planteé las cosas claras y arrancamos con ese primer partido jugando de local contra Ate, ganando 4-1, haciendo un extraordinario partido. Sí, lo Elías, recuerdo. Boselli, fue después ir y ganar 2-0. Yo estaba ahí en ese partido, yo estaba atrás de ti en la banca, apoyándote y diciéndote qué cambios hicieras. Nomás que tú no me escuchabas, pero yo te dije, haz estos cambios, pero bueno. Muy bien, profe. Oiga, una pregunta. Aldo Rocha. ¿Aldo Rocha no fue una pieza importante en su esquema? ¿O por qué no encajó con usted? Creo que jugó nada más 8 partidos, después ya estaba en el banquillo, pero después él emigra a Atlas, queda campeón, queda bicampeón, No, él siendo emigra al Morelia. al Morelia, exactamente. Él se va a préstamo al Morelia. Esto es así. En ese momento yo decidí jugar por una cuestión, en vez de con un doble 6, Mejía Rocha, como venía jugando, lo incorporé a Leo López. A Leo López, también un Leo López jugadorazo. era un jugador más mixto, más volante de ataque. Entonces, por el esquema de juego del equipo, le acomodaba en ese momento más a un Leo López que a un doble 6 de marca como eran en ese momento Rocha y Mejía. ¿Usted pidió Pero a tal es Alexander así Mejía? que el Alex Mejía, mirá cómo son las cosas. En ese momento el equipo necesitaba vender, él se había ido a préstamo a Morelia por 6 meses y lo teníamos que recuperar para que venga a jugar de vuelta con nosotros. Y llega una oferta del Morelia para comprarlo. Ok. Y yo le dije, no, tráiganmelo de nuevo porque
en este momento, si se lastima o se cae Mejía por algo, no tenemos volante central. Y él está jugando en Morelia y lo está haciendo muy bien. Claro. Pero como vino ese momento donde el equipo necesitaba vender, tomaron la decisión de que se vendiera. Ok. Y tal es así que nosotros nos faltaba un volante central que se lastima Mejía, porque esas cosas, viste que parece que no, pero Todo pasa. exactamente termina pasando lo que no tiene que pasar, es decir, se lastima Mejía y tengo que recurrir a Novaretti como volante central porque no tenía quien jugar en esa posición. Y son cosas que la afición no ve. A veces la afición se enfoca solamente en el resultado y en el buen funcionamiento del equipo, Déjame pero, que te siga contando. ok, Novaretti cubrió la posición de volante central durante determinado tiempo, pero también en un momento, o por tarjeta, o por una molestia, una lesión, lo tuve que nuevamente retrasar y poner en la saga central y terminó debutando también en esa posición el jefecito, como es que se llama el volante central, ajá. Iván. El jefecito, Iván le decía, el Chapito Monte le decía a Maradonio, ¿cómo es? sí, Maradonio, de la familia Peluche. Iván, pucha. Y después, bueno, jugó, en la época de Ambrí, jugó todos los partidos, fue titular de volante central. ¿Cómo era? Su apellido, no me acuerdo, se me fue el nombre. Iván, lo recordamos más por el jefecito. Iván, que después creo que pasó a la América, ¿no lo Se fue a vendieron la a la América? América, se fue junto con Cota. Pucha. Bueno, todo esto lo vamos a tener que editar porque no nos estamos acordando del nombre. No se apure, ahorita lo buscamos. Ahorita aquí vamos a dar con el nombre. Em, El titular del equipo campeón de Nacho Ambriz. Iván Moreno. No, A ver. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Iván, Mejor que conocido como el jefecito. en ese momento debuta él un día de lateral izquierdo en un partido de Copa y al partido siguiente le toca jugar también de volante central. Pero bueno, cómo son las cosas, ¿no? Me faltó un jugador como Rocha en ese momento, eso lo van a tener que editar todo eso, ¿no? Pero Claro. bueno, me faltó un jugador como Rocha que hubiese sido en el momento justo la pieza que necesitábamos. Y cuando yo llego al Morelia, en el 2019, en una crisis parecida también, donde tenía muy pocos puntos el equipo en 9 fechas, creo que tenía 7 puntos, la pieza fundamental de ese equipo fue Rocha. Rocha era titular indiscutido, era el hombre que empujaba el equipo para adelante, era el hombre que nos dio resultados, inclusive le ganamos a Pachuca en Pachuca con gol de él, un 2-1 al equipo de Palermo. Después me toca salir a mí, ese equipo llega a la semifinal, queda eliminado contra el América, y ahí emigra al Atlas y es bicampeón con el Atlas, pateando el penal del final y todo lo que logró Rocha, ¿no? Estamos hablando de un futbolista que si bien tenía juventud y yo en aquel momento tuve que, para darle mayor juego al equipo, tuve que elegir un jugador más ofensivo y él
producto de que estaba Mejía, jugaba menos, y decidimos prestarlo. No es que no creíamos en las condiciones futbolísticas. Rocha es un jugador importantísimo que nos tocó tener primero en el León y después en el Morelia, que en el Morelia pude ver y disfrutar de su máximo potencial como futbolista y después emigrar al Atlas bicampeón, ¿no? Claro. Oiga, profe, ¿cómo fue esa aparición de Leo López? ¿Cómo lo descubre? ¿Hay una historia atrás de él? Platícanosla. Y en el principio, como te digo, la primera práctica de fútbol, pensando en ese partido con el Atlas para el debut, yo había puesto a Rocha y a Mejía y había armado una segunda práctica donde le toca a Leo López jugar en el grupo de los suplentes y hace una práctica extraordinaria, haciendo unos 20 minutos de fútbol muy, muy bueno y convirtiendo un gol en el entrenamiento. Y es lo que me decide a iniciar ese primer partido con Mejía, Leo López, Chapito Monte por izquierda y Elías por derecha y el doble 9, Cano Boselli. Esa práctica de fútbol ahí, teniéndolos de cerca y viéndolo cómo estaban cada uno en su momento futbolístico, lo que me hace tomar la decisión final, ¿no? Claro. Hablando de Cano, León ya tenía a un delantero consolidado como era Mauro Boselli, el matador. Sí. ¿Cree que por eso Germán Cano no brilló tanto? Porque se fue después al Fluminense y lo que hizo allá ya es historia, o sea, es algo impresionante. ¿Qué pasó con Mirá cómo Germán son las Cano? cosas. Yo a Germán lo había llevado cuando él estaba en Ecuador, lo había llevado a Paraguay, a Ajá, Nacional de Paraguay, a jugar conmigo la Copa Libertadores. Y eso fue en el 2012 y en el 2016 me lo vuelvo a encontrar ahí en el León. Cuando yo analizo los partidos que había visto, al equipo le estaba quedando complicado jugar con un solo 9 de referencia como Mauro, porque en ese momento los interiores, que eran Chapito, Rocha, Mejía, no eran jugadores que estaban acompañando el ataque, transformándose en doble 9, sino que eran jugadores más de elaboración. Elías jugaba bien pegado a la derecha, el Rifle o Burbano jugaban pegado en la izquierda y yo lo veía a Mauro Boselli muy solo en su posición de centro delantero en los partidos que había analizado de por qué el equipo estaba en crisis en ese momento. Entonces decido que si jugamos con un doble 9 como Cano, el equipo iba a mejorar su potencia ofensiva, Mauro Boselli iba a tener a alguien cerca y que Chapito, jugando de la izquierda al centro, podía darle el fútbol al equipo, más Leo López, más la punta derecha que era Elías, ¿no? Entonces, justo esa conjunción cayó bien, nos toca ganar al Atlas, ganar al América, iniciar esa cadena de 11 partidos seguidos sacando puntos, ¿no? claro, claro. Pero, lamentablemente, no sé si ustedes recuerdan, en esa última fecha que ganamos 3-0 contra el superlíder que había sido Tijuana, después vamos al partido siguiente, Cano se lesiona el cruzado y se Ok. tiene que operar. Entonces, al semestre siguiente, nosotros, inclusive la final, la semifinal contra Tigre, si revisar los nombres que jugaron, no jugaron varios de los jugadores importantes porque venían con lesiones o con tarjetas.
y hace que yo arranque el año 2000, esto fue así, a ver, 17, el año 2017, 2017, correcto. arrancamos con Cano lesionado, que le llevó bastante tiempo regresar. Después un periodo donde jugó algunos partidos, pero no estando al mismo nivel que cuando yo llegué al club. Cuando yo llegué al club, Cano volaba. Después me toca irme, llega el Chavo Díaz, después Ambriz, se va vendido a Colombia primero, y en Colombia hace un montón de goles y después lo compra el Fluminense y es campeón de la Copa Libertadores y de todo. Pero no podemos desconocer, si bien en la carrera de un futbolista por ahí alguna lesión retrasa su tiempo y hace que no esté en el máximo nivel, no podemos desconocer los nombres que estamos diciendo, lo que es Elías como futbolista, lo que fue Boselli, lo que fue Chapito, lo que fue Cano, lo que fue Burbano, Rocha, Mejía. En su tiempo, cada uno tuvo épocas impresionantes y dentro de su recorrido también, quizá alguna lesión, como le tocó sufrir a Cano, le jugó una mala pasada, porque él fue a Pachuca, no anduvo bien, después lo descargan en León. Con nosotros en León tuvimos la suerte que anduvo muy bien y que después se lesiona. Lastimosamente Bueno, se lesiona y fue una... Exacto. Y pasan estas cosas, pero Germán es un gran goleador, un tipo comprometido, un tipo... yo digo que siempre las cosas pasan por algo. Claro, Él profe. se va del León, donde quizá no tenía mucho espacio, va a Colombia, mete muchísimos goles y eso lo lleva a Brasil. Y ahí encuentra quizá el mejor momento de su carrera, logrando una final de Copa Libertadores, ganándola en el Mundial de Clubes mismo. Fíjate ahora que le tocó ir Claro, y brillar también, ¿no? así es, profe. Oiga, profe, nos estamos olvidando de alguien, de Maxi Morales. Maxi Morales No, yo llegó... le dije, salió vendido Maxi, salió vendido, se fue a Estados Unidos a jugar a Nueva York. Ajá, Eh, pero en por ese decir, momento, a lo que iba, en por ese, decir, Maxi Morales venía como del Atalanta, bomba internacional para León, un tipo enganche ofensivo, muy bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue vendido? Para usted, ¿quién era mejor o quién se adaptaba más a su estilo? ¿El Chapito, Maxi Morales? ¿Por qué se fue Maxi Morales? a ver, Maxi era un jugador importantísimo, e inclusive en ese segundo torneo que nosotros arrancamos, él juega contra Pachuca, un partido, un 4-2 en casa, y creo que convierte 2 goles. Maxi juega muy bien, y El después Frasquito. llega la oferta como vuelvo a decir, llega la oferta del equipo de Estados Unidos y se toma, ¿no? A nosotros nos quitaron una pieza importante, Claro. sin desconocer que en ese momento él viene, vos decís, del Atalanta, y vos crees que el cambiar de país, el llegar a una ciudad nueva, el venir con la familia atrás, alquilar, adaptarse a la nueva liga, a los nuevos futbolistas, al nuevo cuerpo técnico, no produce a veces que al futbolista le lleve un tiempo de adaptación poder volver a rendir al máximo nivel? Es Entonces difícil. ahí es donde uno crea que dice, no, traigo a este de acá, lo traigo acá y bueno, y después viene todo lo que viene atrás y los hijos y anotar los hijos en el colegio y quizá sus relaciones y todo eso hace que uno no tenga, cuando uno llega a una institución, desde el primer día el mejor rendimiento. Después, cuando uno ya se adapta a la liga, conoce al cuerpo técnico, conoce a sus compañeros, empieza, porque esto del fútbol es de sociedades, hay jugadores que se miran y ya saben, y esto en aquel campeón de Matosa, el Chapito y
y ¿cómo se llama? Gullit. El Gulli Peña, Ajá. se miraban y ya interpretaban lo que tenía que hacer uno y el otro. Sí, se conocen a la perfección. Exactamente. Entonces esas sociedades se generan entre Gulli y el Chapito, y quizá para que un nuevo jugador entre en una nueva sociedad lleva su tiempo. Yo lo que digo es que es un jugador extraordinario, que le tocaba entrar de recambio, inclusive algunos partidos que se nos habían complicado. Estaba Juan Cuevas también en aquel momento, Exactamente. y entraban y hacían cosas importantes en los momentos justos que hicieron que tengamos ese periodo de tiempo tan largo invicto, ¿no? El Chapito Montes conocía la liga, Claro. conocía la idiosincrasia, conocía todo, y en ese momento yo lo vi mejor al Chapito que a él, y decidí por el Chapito. Lo que no quiere decir que a Que lo sea mal mejor, jugador. claro, en un cambio de esquema o en otra forma, o decir, cuando yo lo perdí a Cano en ese momento que se lesiona, el que ocupó automáticamente su lugar fue Maxi, y jugó Claro, cerca de Boselli, y sacamos muy buenos rendimientos también. claro. Oiga, profe, ¿se acuerda de aquella famosa conferencia de prensa Sí. donde tuvo ahí un desacuerdo con la afición? ¿Qué pasó? Platíquenos qué pasó. ¿Se arrepiente de esas declaraciones? Platíquenos un poquito. Y lo decía anteriormente, y cuando uno llega a una institución y sale todo bien como al principio y la gente está eufórica y se vende 3.000 camisas, uno no es ni Marcelo Bielsa ni Van Gaal. Y cuando el equipo está en un altibajo, que le cuesta, que gana un partido, pierde otro, no estaba en un buen momento, tampoco el peor entrenador del mundo. Claro, Pero producto de la pasión, en aquel momento la gente apoyaba mucho y en ese otro momento insultaba o no estaba de acuerdo. Entonces, mi declaración fue desafortunada. No hay nada más importante y genuino que la pasión del hincha. Eh, lo que sí creo que una institución no se puede regir por el estado de humor de los hinchas o no. Tiene que tener una línea. claro, Ni este entrenador es el mejor del mundo cuando todo sale bien, ni es el peor del mundo cuando no están saliendo las cosas. En esto del fútbol yo aprendí que todos ganan y todos pierden con todos los sistemas, y que determinados momentos hacen que uno tenga mayor llegada con los futbolistas o menor llegada con los futbolistas, y eso también repercute. Y también lo decía anteriormente, el tema de que hubo que dejar partir a algunos futbolistas importantes, también repercutió en el rendimiento. Y en claro. esa conferencia de prensa yo me equivoco cuando me hacen la pregunta, y respondo incorrectamente, que no es lo que quería decir. Ya lo he explicado con varios periodistas, lo he explicado, que creo que fue un error de mi parte responder, pero yo venía de perder un partido 5 minutos antes, en los últimos minutos, y toda la pasión también hace que a veces uno se nuble, ¿no? Claro, me imagino, profe. Somos sus seres humanos a final de cuentas, no somos Seres unas humanos, máquinas. seres Mu- humanos. Muy bien, profe. Mire, le voy a hacer una dinámica fácil. Espero que esté preparado. Esto es más fácil que dirigir al Marsella y dirigir a la selección de Ya, Argentina. yo fui colaborador en Marsella, ayudante, pero bueno, segundo Muy bien, entrenador. muy bien. Esta dinámica es patrocinada por nuestros amigos de Education Approach. Así que muchas gracias por la confianza y vámonos con la dinámica para el profe Luis Javier Torrente. Son preguntas rápidas, profe. Tu ídolo de pequeño, de pibe, El Tata Martino, el mejor técnico que conociste, Marcelo Bielsa, el jugador más destacado del fútbol mexicano que dirigiste o enfrentaste. y el Chapito, varios, tendría que nombrar a varios. Ok, nos quedamos con el Chapito por mientras. Pero también enfrentar, Ujú. marcar a Gignac
era muy difícil también. Ok, profe. ¿Qué es peor? ¿Perder una final contra tu clásico rival o descender? Yo creo que descender es durísimo. El otro es fútbol y uno de los dos tiene que ganar. Ok. ¿Tu mayor logro como técnico? Bueno, tuve 4 subcampeonatos en la Liga Paraguaya y me ha tocado salvar a muchos equipos del descenso. Me ha tocado en los últimos 11 años dirigir muchos equipos con problemas de puntos y tirarlos para arriba, lograr campañas importantes. Muy bien. ¿Un sueño pendiente en tu carrera? Ser campeón, ¿Te arrepientes de algo? mm, yo creo que todos los días tenemos cosas a revisar y como dijiste antes, no somos perfectos. Aquella declaración en la conferencia de prensa me costó el puesto y mucho dolor después. Ok. ¿Algún equipo o selección que estuviste cerca de dirigir? Estuve por dirigir la selección de El Salvador, la selección de Bolivia en algún momento y después equipos. Estuve a punto de dirigir el Atlas y las Chivas. Ok, muy bien. ¿Otro club de México que te gustaría dirigir? La Liga Mexicana es maravillosa. En este caso, cuando uno ve, recién decíamos, ¿no? León, Pachuca, siempre peleando arriba, Chivas, América, Monterrey, Tigres con su historia, con todo lo que han logrado, eh, el Atlas, son todos equipos, Toluca, Pachuca, bueno, todos equipos que daría muchísima satisfacción poder dirigirlos. Muy bien, profe. ¿Escucharías una oferta de nuevo del Club León? Sin duda, siempre he querido volver, inclusive en algún momento también me ilusioné porque, como dije, que hice grandes trabajos en formativas, en algún momento estaban buscando un coordinador de formativa, también volver a la institución para aportar desde otro lugar, como dijiste antes, la proyección de grandes valores a nivel nacional. Bueno, cualquier oferta se escucha laboral, a veces uno prefiere una que otra, son distintas, a lo mejor el trabajo en juvenil es un trabajo más de largo plazo, de mucho tiempo de trabajo, y la primera división es una inmediato, hay que ganar mañana, hay que sacar resultados, son distintas formas de adrenalina, ¿no? Claro que sí, profe. ¿El estadio más bonito en el que dirigiste? Y yo tendría que decir que el Velodrome de Marseille, De Marsella. pero el Coloso del Parque es donde uno tiene el sentimiento y en México el nuevo estadio de las Chivas y el Azteca o el Volcán o el nuevo estadio del Monterrey Uf, son escenarios impresionantes. impresionantes. Muy bien. El estadio más complicado al que te jugaste, bueno, como técnico. No, yo tendría que decir que tanto el Volcán como la cancha del América son escenarios difíciles. Tu esquema táctico. Yo parto siempre de tratar de jugar un 4-3-3, pero como lo dije antes, adaptarme a los futbolistas que tengo y al momento del equipo. No hay que esclavizarse con un solo esquema. ¿Cuál gol te gusta más? ¿Gol de contra o de pelota parada? No, me gusta el atacar los espacios, el pasar de defensa a ataque después de un quite en 5 pases estar en el arco de enfrente. La Excelente. dinámica del ataque directo. Muy bien. ¿Cómo te gusta más ganar? ¿Cómodo o de último minuto? ¿Cuál disfrutas más? Y el del último minuto se disfruta más, pero emocionalmente
para que el corazón esté un poco más tranquilo, es más lindo ganar un Cómodo. 3-0, un 3-0 cada 20 minutos meter un gol. Estaría perfecto. Claro. Oye, profe, ¿cuántas cábalas tienes aproximadamente? No, son acciones que uno repite con las que le ha ido bien y bueno, no son muchas. Primeramente Dios, siempre a la mañana agradecer, rezar por un nuevo día y después la cábala, como dice, bueno, usar una misma camisa o algún tipo de cosas son cuestiones que pertenecen al folclore, ¿no? Como Esa de la camisa, ¿de alguno usa una dónde? bufanda, ¿eh? Esa cábala de la camisa, ¿la aprendiste de alguien o cómo dijiste, esta No, camisa me dio suerte? surgió porque justo cuando estábamos en Colombia con mi hijo fuimos al shopping y me dice, qué linda camisa, esa ponerla a comprar. Fui y me la compré. Inmediatamente después de eso vino el traspaso al León y decidí ponerme, eran dos camisas de colores distintos pero muy parecidas. Una la usé de local y la otra de visitante y ganamos en ambas ocasiones, entonces empecé a usarlas sucesivamente y como no se interrumpía la racha, la seguí usando, ¿no? Muy bien, profe. La victoria que más disfrutaste. Uf, no, al llegar al coso, ese primer 4-1 para hacer pie en la Liga Mexicana fue algo maravilloso. La derrota que más te dolió. Y la del último día sobre la hora con Santos, que después me tocó la salida del equipo, ¿no? Tu mayor virtud como técnico. Analizar y escuchar. Tu mayor defecto. Y a veces me enojo. El mejor técnico al que enfrentaste. Y bueno, ahí tendría que decir que la Volpe. Si no hubiera sido jugador ni técnico, ¿qué habría sido? Y quizá preparador físico. Ok. ¿En qué te gastaste tu primer sueldo? Mm, Siempre cuando era joven, eh, uno empieza trabajando y los sueldos no son altos, eh, pero necesitaba una movilidad para poder ir a un club, a otro, o a una ciudad que quedaba vecina de la ciudad de Rosario. Entonces fui ahorrando, no me lo gasté, inclusive le pedí un préstamo a mi abuela en aquel momento que me permitió comprar mi primer auto, un préstamo que devolví poco tiempo después, producto de ir ahorrando cada mes para poder tener esa movilidad que me permitía ir a distintos trabajos. Ok, profe, muy bien. ¿Copa Libertadores o Champions League? Y la Champions tiene toda esa belleza que hablaba vos antes de la gran calidad de los futbolistas, pero la Copa Libertadores es muy emocionante, muy emocionante. Muy bien. ¿Bar o sin bar? No, con VAR, ¿Tu comida favorita? asado, las carnitas, como dicen ahí, ¿no? Ándale. ¿Eres buen asador? Tratamos. ¿Tu corte favorito para un asado? La costilla. Después de tantos años como técnico, ¿cuál crees que es la clave para ser un buen entrenador? La comunicación y la llegada con el futbolista. Muchas gracias, profe. Esta fue nuestra dinámica, nuestra primera dinámica, patrocinada por nuestros amigos de Education Approach. Vamos con la siguiente dinámica, profe, ya casi para terminar. Esta dinámica es patrocinada por nuestros amigos de JBR, Dirección y Bombas Hidráulicas, Refaccionaria y Comercializadora. Nuestros amigos de JBR, gracias. Profe, ¿Cristiano Ronaldo o Ronaldo Nazario?
Ronaldo Nazario. Maradona o Messi. Y ahí me toca el corazón. Son dos épocas distintas. Los dos fueron campeones del mundo. Los dos le dieron mucho a la República Argentina como futbolistas. Creo que el Diego tenía una capacidad de liderazgo más alta y creo que la capacidad como delantero de Messi es inigualable. Yo elegiría a los dos. Messi es un futbolista que fue aprendiendo a jugar, era un delantero y fue aprendiendo a jugar en las distintas posiciones con el paso del tiempo y sobreviviendo a 20 y pico de años de carrera, siempre estando en un nivel extraordinario. El Diego nos dio el campeonato del 86, una segunda final y muchísimas alegrías. Y por una cuestión ideológica, estoy muy cerca del Diego. Muy bien. Haaland o Mbappé. Y son distintos. Necesitaríamos a ambos. Si tuviera que elegir a uno de los dos, me quedo con Mbappé. Iniesta o Xavi. Y yo iría por Iniesta. Kroos o Modric. Kroos, Riquelme o Aimar. Riquelme, Kun Agüero o Carlos Tevez. Carlos Tevez, Luis Suárez o Cavani. Suárez, Batistuta o Hernán Crespo. Batistuta tenía características distintas, Hernán. Tuvieron la mala suerte ambos de convivir en el mismo tiempo. Fueron dos centrodelanteros extraordinarios, ambos, uno más técnico, el otro más potente. En lo que fue el periodo del seleccionado argentino, Batistuta fue tremendo y me quedo con Batistuta. Harry Kane o Lewandowski. Kane, Zidane o Ronaldinho. Zidane, sin duda. Gerrard o Lampard. Oh, los dos también. Me tocaron ver muchísimos partidos de ellos. Yo creo que me quedo con Gerrard. Enzo Fernández o Alexis McAllister. También McAllister, McAllister. Vinicius o Lamine Yamal. Yamal, Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Julián, Piqué o Ramos. ¿Con quién, perdón? Ramos, Con Ramos, perdón. Casemiro o Busquets. Buquet, Mauro Boselli o Guignac, perdón. me va a tener que perdonar Mauro, porque lo quiero mucho, pero me quedo con Dedé Gignac. Ok. James Rodríguez o el pibe Valderrama. Y bueno, por una cuestión, son distintos también, uno más parecido a Riquelme, como decía Santi, y el otro más parecido a Aimar, pero en este caso vamos a elegir al pibe, Valderrama, Casillas o Buffon. Casilla, Marcelo o Jordi Alba. Marcelo, Guardiola o Mourinho. Guardiola, Bielsa o Bianchi. Bielsa toda la vida. Menotti o Bilardo. Y bueno, ahí es por lo cual elijo a Bielsa. Tenía la rigurosidad de Bilardo y la creación de Menotti. Es una línea intermedia entre dos extraordinarios entrenadores como lo fueron Bilardo y Menotti, con distintas ideas, uno más defensivo, el otro más creativo, pero ambos exitosos. Un combo perfecto, el de Bielsa.
¿Hugo Sánchez o Mario Kempes? Oh, y bueno, por una cuestión de Mario Kempes, pero lo que yo le he visto hacer a Hugo en el Real Madrid, se lo he visto hacer a pocos futbolistas. Realmente una calidad para jugar al fútbol y una impronta. Y la impronta, voy a esto de que siempre se habla de la toma de decisiones. Hugo era capaz de resolver jugadas en segundos con una facilidad extraordinaria. Y la última pregunta, profe. ¿Javier Torrente o Toto Berizzo? No, bueno, tengo un cariño por el Toto extraordinario. Hoy está siendo el entrenador del equipo. Ha tenido un gran semestre el año pasado con muchísimos triunfos, un arranque difícil ahora, pero también está empezando a lograr triunfos y a estabilizar el equipo. Y creo que voy a decir que apoyo al 100% a un entrenador como el Toto Berizzo en este momento en el equipo. Ok, profe. Y ya por último, esta dinámica fue presentada por nuestros amigos de JBR, comercializadora y refaccionaria de bombas hidráulicas y de maquinaria pesada. Ahí se los encargo mucho. Muchas gracias. Profe, ya para terminar, ¿cómo ve este funcionamiento del Toto Berizzo con James Rodríguez, que no se le dan los partidos, está jugando muy mal? El equipo León perdió ese ADN que usted en su momento lo llegó a tatuar en los jugadores y ahora no hay nada, no hay estructura, no hay un juego. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando Bueno, a veces según su por eso visión? digo, yo creo que son momentos complicados que pasan los grupos, las instituciones. Creo que yo antes lo describía en cómo era el manejo de Marcelo Bielsa en el seleccionado con todas esas figuras que usted mencionaba, ¿no? Claro, Y siempre dijimos que era muy importante Claudio Viva y yo como segunda voz de sus ayudantes, pero también muy importante la tarea que hacía Luis Bonini en el cómo manejar las relaciones, cómo hablar con uno, cómo hablar con otro, cómo ser un poco la plasticola, la cola que hace que un equipo esté ensamblado y unido y siguiendo las ideas del entrenador. Entonces, yo creo que es importante con el paso del tiempo, y también antes lo describía, y puede hacer un desarrollo en eso, ¿no? Los cuerpos técnicos de la década del 90 y la idiosincrasia del liderazgo en los 90 y cómo son los jóvenes de hoy y cómo es el liderazgo el día de hoy. Y hoy los cuerpos técnicos son mucho más numerosos, se hacen importante lo que es el psicólogo, psicóloga, se hace importante cómo se le llega al jugador, el liderato es mucho más transversal que vertical. Y bueno, yo creo que no podría opinar porque estoy de afuera a lo que decís, pero sí creo que con una buena conjunción en el cuerpo técnico y arrimando los posibles desacuerdos que haya, el equipo va a recuperar tanto el juego como la capacidad de triunfo. muy bien, profe. Pues muchas gracias. Gracias por su tiempo, por esas pláticas tan llenas de muchas cosas, de mucho fútbol. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a la afición, al equipo? Y apoye, muy importante que en estos momentos, cuando las cosas no están saliendo, que se volque masivamente a los estadios, que llene los estadios, que apoye. ¿Me escucha, profe? Eh, Sí, ya lo escucho. Sí, ya, como que se cortó. Ahora sí, que dígame. vaya a apoyar, que vaya a sostener, que vaya a empujar para que esa dinámica se mejore.
Muy bien, profe. Pues muchas gracias, profe, por su tiempo, por esta grandísima entrevista y gracias a nuestros amigos de Keps Hills, patrocinador oficial del Escolta Podcast. Ahí se los encargo mucho. Profe, me despido, le mando un abrazo, gracias, una plática muy rica, muy llena de muchas experiencias y pues la verdad no tengo más que decirle. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Como te dije, cuando me tocó salir del equipo, fui y me tatué la cara del león porque pasé un año hermoso en esa ciudad e inclusive luego volví y viví 4 meses más, ya sin trabajo, pero me quedé viviendo allá en León. Y bueno, después un destino nuevo, un equipo nuevo me llevó para otros lugares. Mi respeto siempre al club, a todos sus integrantes y a la afición que el León tiene. Y agradecido contigo porque me hayas elegido para tener esta charla, ¿no? Muchísimas gracias. No tiene nada que agradecer, profe. Es una persona muy querida por la afición y le tienen mucho respeto también a usted. Y aparte fue parte fundamental de ese gran equipo, porque ahorita mencionando jugadores que de su plantilla era un equipazo ese León, la verdad. Línea por línea tenía grandes jugadores. Profe, corto la transmisión. Nos vemos hasta la próxima. Chao.